Hola, muy buenos días. ¿Quién como Dios? Un saludo muy especial a todos ustedes que se conectan a esta hora a la Lección Divina del día de hoy. Hoy es viernes 22 de febrero y hoy la iglesia está de fiesta porque celebramos la cátedra de San Pedro y por eso es que el evangelio también es muy especial. Así que todos ustedes prepárense para el revolcón en el alma que trae el Señor el día de hoy a través de este evangelio que nos prepara la liturgia. Hoy viernes 22 de febrero. Un saludo muy especial a todos ustedes que llegan a la transmisión a través de las diferentes plataformas. Recuerden que transmitimos en vivo a través de www.lazostv.com. Hacemos también la retransmisión al canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano y a la cuenta de Facebook de Lazos de Amor Mariano. Así que escríbanos ahí a través de las plataformas que ustedes están conectando, desde dónde se conectan, desde dónde llegan a la transmisión, para que interactuemos un poquito. Hoy tenemos muchas cosas por hablar, hoy tenemos muchas cosas por entender, hoy tenemos unos super invitados el día de hoy a hacer la lección divina con todos nosotros, así que prepárense. Hoy celebramos entonces la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Desde el siglo IV se celebra esta fiesta en la cual pues tenemos a Pedro como una piedra importante en nuestra iglesia. También vamos a ofrecer la lección divina del día de hoy por nuestros hermanos de Venezuela. Como ustedes ven pues y saben, está Venezuela en un momento coyuntural de su vida política, así que es importante que nosotros oremos por nuestros hermanos venezolanos. Desde hoy ya se abrieron las puertas a un concierto multitudinario que se hará pues en la frontera entre Venezuela y Colombia, justo en Cúcuta. Y bueno, habrá mucha gente, todos clamando que el gobierno, entre comillas, pues deje entrar las ayudas humanitarias, mientras que el gobierno legítimo, que es el de Juan Guaidó, pues también está ahí luchando. Eso es una locura que uno cree que solamente se ve en las películas, pero lo vemos en la vida real. Así que Venezuela necesita de nuestra oración. Oramos también en nuestra iglesia. En este momentico, desde ayer, hay un encuentro sobre el abuso sexual a menores allá en el Vaticano. Alrededor de 190 obispos de todo el mundo pues están reunidos para afrontar este tema, para que la iglesia tome medidas reales, y eso fue lo que pidió el Papa cuando abrió este encuentro, que haya medidas reales frente a esta realidad que se encuentra pues en la iglesia. Se han desarrollado hasta el momento 11 grupos de trabajo en diferentes idiomas, en los que pues se presenta la realidad, en el que se escuchan víctimas y se tiene 3 días de trabajo. En la primera, que fue el día de ayer, se trabajó sobre la responsabilidad de los obispos frente a estas situaciones. El día de hoy, que es el segundo día, se hará una rendición de cuentas frente a lo que ha sucedido y lo que se espera. Y al final, pues el día de mañana se trabajará sobre la transparencia, la importancia de no ocultar todo esto, sino de manifestarlo, de decirlo, de hablarlo, de no ocultar absolutamente nada. Pues es ahí donde se obtiene la ayuda, y eso lo conocemos en todo lo que vivimos en la vida cotidiana. Alguien decía por ahí que lo que no se dice o lo que no se sale a la luz no se redime, y cuando conversábamos en estos días con uno de los misioneritos frente al trabajo que se hace con las personas que sufren el flagelo de la drogadicción, decía que el primer paso para poder recibir ayuda es manifestar que necesitamos esa ayuda, y por eso la iglesia pues ha sido supremamente enfática con este tema, sobre todo el Papa. Vamos a comunicarnos también el día de hoy con una misionerita en Ibagué, por eso digo en Buga, Mariana, gracias, en Buga, que pues vamos a conversar con ella frente a una iniciativa que ella tiene para nosotros, y vamos a conversar un poquito con Andreita desde Buga, y bueno, saber qué es lo que nos propone este fin de semana, una idea de algo súper especial que ellos han propuesto. Andreita, ¿quién como Dios? Hola Juli, buenos días. Nadie como Dios, ¿cómo estás? Excelente, gracias a Dios y a la Virgencita. Qué alegría tenerte en la lección divina. Y bueno, por ahí nos contaste que el Señor les puso en el corazón a vos y a otros misioneros una iniciativa para este fin de semana. ¿De qué se trata? Bueno, Juli, Marianita, todos los que nos ven por medio de la lección divina, les cuento. Resulta que
en medio de esas cosas, de esas locuras que el Señor nosotros estábamos una vez el Jueves Santo, el año pasado, en la hora santa, y veíamos a Jesús que estaba hermoso, ¿verdad? Muy adornado, muy ornamentado. Entonces pensábamos como, Jesús está hermoso y muchísimas personas vienen a visitarlo, especialmente hoy. Muchas lo hacen quizás por tradición, por agüeros, bueno, infinidad de cosas. Pero ¿y el resto del año qué? ¿Dónde queda Jesús el resto del año para nosotros? Entonces, estábamos pensando en, ¿por qué no hacer algo que de pronto concientiza a las personas de tiempo? Quizás aprovechamos para evangelizar, quizás no, pero entonces quizás ver una foto de Jesús nos va a llamar de nuevo al encuentro con Él. ¿Qué queremos, Juli? Realmente lo que queremos es que las personas vayan a visitar a Jesús, ¿verdad? Y aparte los que quizás no van a visitarlo, se enteren de que hay muchísimas personas alrededor del mundo que sí vamos a visitarlo, que vamos al encuentro con Él. Aparte, sabernos amados por Él y saber que Él nos está esperando todo el tiempo y conocer muchísimos agrarios, muchísimas custodias, muchísimas capillas del mundo entero. Estábamos hablando inclusive pues quizás que un sacerdote que esté por allá en la luna, un sacerdote que sea astronauta, cierto, vea el reto y diga, yo quiero mostrarles que acá en la luna, en Marte también está Jesús, no sé, pues encontrar a Jesús en lo más recóndito del universo entero es lo que queremos hacer. Es un reto que se ha llamado un amor universal. Queremos hacerlo pues en 72 horas, no quiere decir pues que después de las 72 horas no vamos a ir a visitar a Jesús, cuanto más ahora es que tenemos que empezar a ir a visitarlo, a llenarnos de Él, amarlo, ¿verdad? Entonces, en estas 72 horas, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero que todo, obviamente, ir a visitar a Jesús, recordarle cuánto lo amamos, o sea, esto es lo más importante, hablarle, contarle nuestras necesidades, porque bien es cierto, pues Jesús conoce nuestras necesidades, pero a la persona que nos ama le gusta que nosotros confiemos en ella, ¿verdad? Entonces Jesús también nos está esperando para que nosotros le contemos, ¿cierto? Entonces, primero que todo, ir a visitarlo, a hablar con él. Segundo, pues ya tomar una fotografía de la custodia o el sagrario, de la capilla, pues a donde vayamos a visitarlo, subirla a todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, bueno, no sé, a todas las redes sociales con el hashtag Un Amor Universal, y pues contarnos de qué lugar del mundo pues están mandando la foto, en qué capilla están, bueno, todo lo demás. Muy bien, excelente. Sencillo. Entonces yo voy donde Jesús sacramentado, me voy y lo primero, y eso lo recalcaste súper bien, es contarle a Él lo mucho que lo amamos, que eso es pues muchos lo hacemos muchos días a la semana, pero vamos a lo que vamos a hacer hoy, un día muy especial, y para que todo el mundo se entere de estos retos que son muy famosos en las redes sociales, es contarle a la gente que existe un amor universal, y por eso usamos el hashtag o numeral Un Amor Universal y lo subimos a las redes sociales, ¿cierto? Exacto. Es importante, y según lo que estoy leyendo en la invitación que nos hacen, poner desde dónde, cómo se llama la capilla y dónde se está haciendo la adoración, y eso me llamó mucho la atención porque muchas veces nos quejamos de que no encontramos capillitas de adoración o no conocemos lugares, y me parece también muy importante que nosotros podamos contarle a la gente que existen lugares de adoración y que nosotros vamos a ese lugar, y también conocer, bueno, en Medellín cuántos lugares hay, y que a través de esa etiqueta numeral Un Amor Universal podamos conocer incluso muchas capillas de adoración en todo el mundo, ¿cierto? Exactamente, Juli, tú lo has dicho. Muy bien, bueno, ahí está Andreita. En estos días tenemos que mirar cómo hacemos la lección con Andrea y con algunos de los muchachos de Buga, para que ellos nos compartan cómo es que llega el Señor a la vida de ustedes y cómo es que también les inspira todo esto. Andreita, Dios te bendiga y gracias por esta invitación. Amén, Juli, muchísimas gracias a ti. Bueno, y quiero aprovechar de una vez, pues ya que estoy aquí, sí. El Señor nos ha mandado pues a una misión a Restrepo, Valle del Cauca.
Sí. Entonces, pues si de pronto las personitas que están viendo la lección, si hay personitas de Restrepo, queremos también contarles que a partir del 27 de marzo vamos a iniciar una nueva consagración en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, pues es igual, es la única parroquia que hay aquí en Restrepo, pero entonces todos los miércoles, después de la Eucaristía, de 6:30 de la tarde. Uy, súper. Entonces toda la gente que viva en Restrepo, Valle del Cauca, o que conozca, que tenga familiares, habrá una consagración en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Sí, señor. ¿Será en qué de marzo nos dijiste? El 27 de marzo. Y el 25, súper importante, el día del consagrado, vamos a hacer una ceremonia de consagración con unas personitas que ya se prepararon acá en Restrepo. ¡Qué belleza, qué belleza! Bueno, Andreita, Dios te bendiga. Gracias por todas estas invitaciones que nos traes. Dios te pague, en Julia, a ti, a Marianita, un abrazo en el Señor y muchísimas gracias por esta evangelización en redes. Amén, a ti Dios te bendiga. Bueno, oiga, qué iniciativa tan espectacular, así que todos invitados hoy ir a visitar a Jesús Eucaristía. Bueno, la idea es 72 horas. Este challenge que ellos proponen es durante 72 horas. Puede ser hoy, mañana o el domingo. Tomar una foto a Jesús sacramentado y subirla a nuestras redes sociales, que la gente que nos sigue en las redes sociales se dé cuenta que para nosotros existe alguien que es muy muy importante y es Jesús sacramentado, y ahí aprovechar también para contar nuestro testimonio, para decir lo que ha hecho Jesús Eucaristía en nuestra vida. Recuerden, numeral un amor universal, ahí suben sus fotos. También importante poner la parroquia desde donde, o la capilla desde donde hacen ustedes generalmente la adoración, para que pues también conozcamos estos lugares y los que no sabemos de lugares donde se hacen adoraciones perpetuas o en ocasiones especiales, pues también nosotros sepamos. Hoy es viernes 22 de febrero y vinimos acá a hacer la Lección Divina el día de hoy con una familia súper especial, así que damos la bienvenida a Marianita, a don Fernando, a Clara Inés y a Juan Pablo. Muchachos, ¿quién como Dios? Oiga, qué belleza tener aquí el día de hoy misioneritos de la localidad del Poblado. Ustedes son prácticamente los primeros que vienen de la localidad del Poblado, así que damos la bienvenida a la Lección Divina también, y a partir de ahora a toda la localidad del Poblado, mamá, papá y los 2 hijos. ¿Qué ha significado para ustedes todo esto de Lazos de Amor Mariano? ¿En qué momento de la vida de ustedes se dio ese encuentro con la comunidad? Nosotros llegar a Lazos de Amor Mariano es el regalo más grande que hemos recibido de nuestra Madre Santísima. Lazos para nosotros significa demasiado, significa esa entrega con Dios, significa ese encuentro y esa fuerza que necesitamos para seguir avanzando. Muy bien, antes de que continuemos, que no te pudimos escuchar porque aquí hubo un problema con las baterías. Clara Inés, otra vez vuélvenos a decir qué fue lo que pasó. A ver, Lazos de Amor Mariano es un regalo que nuestra Madre Santísima nos hizo. Para nosotros Lazos significa demasiado. Lazos es nuestra ayuda, Lazos es la fuerza que Dios nos da para nosotros seguir en el camino. Bueno, generalmente cuando pues hoy en día ya sí es muy común ver en Lazos familias completas, como es el caso de ustedes, pero al principio era o el papá, pero los hijos no querían, o uno como muchacho en las cosas de Dios. ¿Cómo se da esto de que los 4 estén en el movimiento? ¿Quién fue el primero que conoció el Lazos? ¿Cómo se enteraron de todo esto? Nosotros nos enteramos de Lazos por un misionero. Ajá. Él se llama Juan David. Un día nos dijo, ustedes se tienen que consagrar, como todas las familias teníamos inconvenientes, y él decía, no, a ustedes les falta la consagración. En el momento justo ya escuchamos el llamado y nos sentamos a hablar en familia y dijimos, nos vamos los 4 a consagrar. Y entramos a la consagración en Cristo Rey con Wilson. Una cosa de locos. Es decir, fue una conversación y entre todos decidieron ir. Sí, ¿Cómo era la relación de ustedes con Dios antes de ese primer inicio, pues, de la consagración? Nosotros ya estábamos en caminos de Dios, ajá, pero en diferentes partes. Los muchachos estaban en la renovación católica carismática.
Exacto, ellos estaban en la renovación y bueno, y cada uno por su ladito, pero siempre compartíamos Eucaristía y cosas de Dios. Es decir, Dios ha estado presente en la vida de ustedes desde hace rato. Lo que pasa, Julia, es que, o sea, Él está en la vida de uno, pero cuando uno entra a Lazos se da cuenta de que en realidad era un católico tibio y que no conocía absolutamente nada de Dios y que estaba totalmente equivocado en lo que uno pensaba, o que por ejemplo es importante la Eucaristía todos los domingos, que es importante el comulgar y ese tipo de cosas. Entonces uno se da cuenta de que en realidad empezar con Lazos es empezar el proceso como en realidad tiene que empezarlo. Es decir, Mariana y Juan Pablo desde pequeñitos han tenido a Dios ahí. No. No, no, señor. Antes, ¿en qué momento de la vida ustedes se dan cuenta que las cosas de Dios son realmente importantes? Juli, eso es una historia muy larga y un poquito compleja. Ajá. Es un poquito compleja. De todas maneras, iniciamos el camino de Dios hace más o menos unos 7 años. Pero ¿cómo? Lo que pasa es que cuando a veces hay un desespero en la vida de uno se apega. Es decir, Dios se apega y a veces llegan personas que no son totalmente de Dios, nueva era y cositas así. Entonces, cuando uno ya empieza a aferrarse a Dios como tal, o uno también comete errores porque no se aferra mucho a Dios, sino al hombre. Claro, entonces, claro, en ese caminar, Dios le da a uno el discernimiento, no estás haciendo las cosas bien, entonces lo saca a uno de ciertos lugares y vuelve y le da otra dirección. Muy bien, muy bien. Cuando el misionerito o la persona que los invitó a la consagración, ¿a quién le habló de la consagración? Bueno, lo que pasa es que yo lo conocí a él en un Congreso Nacional de Jóvenes. Ajá. De la Renovación, ¿sí? Fue en Cartagena y pues el Señor sabe cómo hace las cosas. Nos encontramos en el bus y empatizamos súper bien y nos conocimos y él me contó que era de Lazos. Yo le dije, ve, yo siempre he tenido inquietud con Lazos. Siempre me ha parecido como que me hace falta. ¿Ya habían escuchado hablar de Lazos? Sí, incluso yo había empezado una vez una consagración en una parte, pero me fui, o sea, me volvió a jalar el mundo, ¿sí? Entonces, él me contaba de Lazos, yo siempre he sentido como que la mamá, la Santísima Virgen me llama, que la ame, a que también, pues como que vaya más a sus pies y que esté más pendiente de ella. Entonces, cuando él me comentó y me contó pues que él era de Lazos y todo eso, empezamos a compartir y él me contaba cosas, yo le contaba de las mías y yo le decía, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Pues supone que todos vamos hacia el mismo camino. Entonces me contaba unas cosas y a la final como que yo quedé como, me dejó como muy intrigado. Sí, como intrigado con todo lo que me contaba. Y con respecto a los grupos de oración y que se reunían, se formaban y todo eso, yo, bendito sea mi Dios. Y entonces cuando vinimos, seguimos en contacto, íbamos a las cosas de la renovación juntos y él me invitaba a cosas de Lazos, grupos de oración, yo les hacía la invitación pues abierta a ellos y ya fue cuando yo le presenté la familia y ya como que todos juntos ligamos bien y él nos hizo esta invitación. Cuando recibieron la invitación a la consagración, ¿ustedes dijeron de una sí o hubo dudas? A ver, ¿cómo se dio esa conversación de ustedes para que luego dijeran, listo, sí, vamos? O sea, inicialmente lo vimos un poco complejo porque pensamos pues que era una cosa pues no sé, nos dio temor inicialmente, realmente lo confesamos, sobre todo por el tiempo, por las cosas que podían suceder allá y más por un proceso que nosotros llevábamos pues de hace de años, pero finalmente pues mi Dios hizo la obra y escuchamos el llamado y fuimos, y a medida que fue avanzando la consagración nos dimos cuenta que realmente pues estábamos muy equivocados pues en lo que nosotros creíamos que estábamos haciendo las cosas bien. Y la consagración realmente nos mostró el camino correcto para hacerlo, pues para llegar a Dios y a la Virgen de la manera ideal, pues con la ayuda de la Virgen, llegar a Jesús. ¿Quién era María para ustedes antes de iniciar todo este proceso? ¿Era muy importante o no tanto? No, realmente no era tan importante. Uno hacía su oración, si Dios te salve, lo que uno normalmente hacía, hacíamos de vez en cuando un rosario, pero realmente nosotros siempre hablábamos de Dios, ¿cierto? O sea, la Virgen realmente no la teníamos en el lugar donde la tenemos en este momento y donde debería estar siempre. Muy bien, ¿qué ha hecho la consagración en ustedes como familia? A ver, Mariana. Yo creo que no tanto como familia, sino a cada uno personal. Cada uno, sí. Ajá. De mi parte, creo que, a ver, para uno como joven es más complicado que de pronto para ellos, porque a uno obviamente el mundo lo jala de cierta manera, o que las amistades, o que una cosa o la otra,
pero consagrarse es como decirle, mundo no más, o sea, voy con toda por ese camino, por el camino hacia la santidad, y es algo de lo que yo digo, no me arrepiento, a pesar de que a veces tengo ciertos bajones, porque no es fácil. Yo digo, mamá, en tus manos estoy y hoy es con toda. A Fernando, ¿qué ha significado la consagración para tu vida? Pues realmente un cambio total en mi estilo de vida. Pues yo era de amigos, de fútbol, después del fútbol una cerveza, una conversación, música, bueno, total para mí era primero el fútbol, segundo el fútbol, después la familia y después los domingos solamente la misa. Y eso pues que madrugaba pues a las 7 de la mañana a misa para que no me dañara todo el resto del domingo los partidos de fútbol y ver televisión, o sea, totalmente la consagración me cambió la vida, ¿sí? Me cambió la vida, le doy gracias a Dios, porque realmente pues fue algo maravilloso, me acercó mucho más a mi familia también, me mostró pues que el camino, pues que la manera que yo estaba llevando pues a mi familia no era el ideal, entonces ahí pues pude ver pues la luz realmente. Y en este momento pues estoy muy enamorado de mi esposa, de mis hijos. Le doy gracias a Dios que los tenemos aquí en el camino de Dios, que estamos todos unidos. Y yo realmente pues soy otra persona, que realmente mi Dios me mostró eso, me limpió, me sanó muchas cosas. Y realmente me di cuenta de que las personas que estaban a mi alrededor pues realmente no eran importantes, que lo importante es Dios y mi familia. Y de hecho eso fue lo que sucedió, los amigos pues inmediatamente se alejaron y el círculo social se desapareció. O sea, ahí me di cuenta de que uno no tiene amigos realmente, pues, sino solamente a Dios y los que Dios le ponga en el camino. Eso pues hay que pedirle a la gracia de que le dé el discernimiento de saber escoger. Impresionante. Clarita, ¿qué significó para tu vida la consagración? La consagración para mí es la certeza de que estoy haciendo las cosas bien y de que voy en el camino de Dios. ¿Y para Juanpa? Bueno, pues yo ahorita te había contado que yo sentía desde hace rato como que me faltaba alguito, a pesar de que yo estaba como con Dios, entre comillas, ¿no? Porque uno dice estoy con el Señor, pero pues verdaderamente esta es para uno y aplica en Dios, ¿sí? Yo lo veo de esta manera, Juli, mira, yo pienso que así como decía Pascal, ¿sí? El todo corazón tiene un pedacito que es para Dios, ¿sí? Y dentro de ese pedacito para Dios hay otro pedacito que es para la Santísima Virgen. Y a pesar de que uno esté con Dios, yo creo que si uno no tiene a la Santísima Virgen María y no le ama, yo creo que siempre va a quedar como un eslaboncito perdido. Entonces la consagración para mí significó terminar de llenar eso y entender que solamente con Dios lo encontramos todo. ¿Por qué misioneros? ¿Por qué no haber dejado las cosas después de haber empezado la consagración, de haber encontrado todo eso tan lindo que me cuentan? ¿Por qué meterse en esta vaca loca de ser misioneros y de ayudarle a otras almas en los retiros de conversión? Porque ya en la localidad del poblado han hecho varios retiros de conversión y allá han estado ustedes sirviendo. ¿Por qué misioneros? Juli, eso es algo de locos. Sí, pues de locos. Porque pues nosotros en la servicio siempre es algo, uno dice, uno sirve y servirlo no es todo, como dice Madre Teresa de Calcuta, sí, el que no nace para servir no sirve para vivir. Entonces el servicio es algo que te llena. Fuimos todos al retiro de conversión, sí, y en el retiro de conversión nosotros... O sea, espérense, a ver si yo entiendo una cosa. Ustedes vivieron toda la consagración junticos. Sí. El retiro de conversión lo hicieron con el retiro que se organizó en esa consagración. Total. Y ahí se fueron todos al retiro. Sí, los cuatro, gloria a Dios. Eso fue muy casual, porque es que nosotros nos fuimos para el retiro de conversión y como siempre estábamos separaditos, llegaba un momento en que nos podíamos juntar y dialogábamos un poquito al respecto. Ya el día, nosotros cuando nos dialogamos un rato, cuando es que yo quiero ser misionero, o sea, sentimos cada uno independiente sintió el llamado. Y cuando nos reunimos, yo no sé ustedes qué piensan, muchachos, pero yo quiero ser misionero, yo también, o sea, y los cuatro llegamos al punto, todos vamos a ser misioneros. ¿En serio? Vamos. Lo que pasa, Julio, es que uno ve a los misioneros con la humildad que sirven, con el amor, con la entrega,
y uno dice como, no, yo quiero estar ahí, o sea, yo también le quiero servir a las almas, yo quiero, o sea, derramar todo lo que sea necesario por las almas, sean lágrimas, sudor, sea sangre, todo. ¿Y qué ha significado eso para ustedes? Cada uno en la realidad que vive, porque aunque son una familia, todos tenemos nuestra realidad. Mariana estudiando, Fernando trabajando, Clarita también trabajando y en todas las cosas, Juanpa en su estudio y trabajo. ¿Qué ha significado para ustedes el hecho de ser misioneros, Marianita? Pues para mí es un orgullo, Ajá. la verdad, y a pesar de que he tenido amigos que me han dicho como, no, es que la de Lazos, la consagrada, la que ya se cree santa, esos comentarios que se supone que le deben afectar a uno, pero que en realidad solamente lo empujan a uno a avanzar más. Para mí, o sea, ha sido algo muy bonito saber que yo estoy en mi universidad y que porto mi medalla, que no me da pena, que me estoy sacrificando y que estoy dando a veces de lo que no tengo por esas almas. Entonces para mí ha sido algo muy bonito, y más porque uno como joven puede ser ese ejemplo para otros jóvenes, porque no es lo mismo que uno como joven se lo diga a una persona de más adulta a que se lo diga a un mismo joven que vive la misma realidad de uno. Para Fernando y para Clara Inés, ¿qué ha significado esto de ser misioneros, sobre todo teniendo en cuenta que ustedes ya tienen su vocación, el hecho del matrimonio, su trabajo, el hecho de Fernando, por ejemplo, responder por la familia, de Clarita trabajar también por la familia? ¿Puede conciliarse eso de ser matrimonio, tener su vocación, tener su trabajo y también ser misioneros? Pues a ver, en ese momento pues yo pienso que el mejor testimonio es el que nosotros podemos dar en ese momento, ¿cierto? Para todos, o sea, realmente sí se puede. Y si uno pone a Dios en primer lugar, con seguro que Dios le va a organizar las cosas para que siempre haya el tiempo y suficiente para uno poder hacer todo. O sea, los apostolados, las capacitaciones, los grupos de oración, o sea, nosotros los cuatro tratamos de mantenernos siempre unidos, siempre los tiempos son para Dios y para ir a todas las actividades juntos. Entonces yo les doy fe de que eso sí es posible, toda la familia, Dios le reparte el tiempo a uno, no sé, el día se vuelve como de 72 horas cada día, pero uno hace todo, va a misa, el día que le toca la oración al Santísimo lo hace, cumple con sus prácticas, o sea, trabaja, está en el hogar, o sea, no sé, mi Dios hace el rosario, hace todas las consagraciones. Ahorita estamos haciendo una consagración muy hermosa a San José, o sea, yo no sé, nos alcanza el día para todo. Eso sí, nos acostamos tardecito, pero ya después eso, mi Dios también nos da un sueño reparado y nosotros amanecemos al 100% cargados. Clarita, sí es verdad lo que dice Fernando, es solo porque está en cámaras. No, realmente a veces nos extrañamos y la gente nos dice, ¿ustedes cómo les alcanza tanto el tiempo? De verdad que sí, nosotros somos, como todo buen misionero debe de ser, somos de Eucaristía todos los días. Estamos también el ratico en el Santísimo, vamos a nuestra escuela de María, donde nos formamos, vamos al grupo de oración, también dictamos una consagración, vamos los cuatro a dictar la consagración. O sea, todas las noches, prácticamente todas las noches, nosotros estamos ocupados. Y también sabemos que nos debemos de reunir para rezar el rosario. Y ahora que con algunos misioneros de la localidad empezamos esa consagración tan hermosa a San José, entonces también, y siempre ya veníamos haciendo todos los días el rosario a San José. Y hay tiempo para orar. O sea, Dios nos da todo el tiempo, pero les digo que si uno quiere, Dios dispone todo para que todo salga bien. O sea, que el trabajo, que todo eso, o sea, las cosas que hacer no son disculpa. Dios le organiza a uno la vida para que uno le pueda dar el tiempo suficiente a Él y para las almitas que tanto lo necesitan. Como dicen por ahí, uno se encarga de las cosas de Dios y Dios se encarga de las cosas de uno. Eso lo has visto en tu vida. Juan Pablo, hermano, ¿a vos qué significa para vos ser misionero de este movimiento? Bueno, primero que todo una responsabilidad. Ajá. Una responsabilidad porque estamos siendo misioneros tanto del Señor como pues de nuestra comunidad, ¿sí? De nuestra comunidad de Lazos de Amor Mariano, y significa una responsabilidad grandísima porque a cualquier lugar donde vayamos siempre va a quedar pues como el nombre y el común es que generalizan, entonces todo lo que sea que hagas sabes que va a traer como un después de lo que tú hagas, ¿sí? Adicional pues que
el Señor se ha derramado en grandes bendiciones. Me encanta el servicio, soy contentísimo, es lo mejor que uno puede hacer. O sea, el servicio te acaba de llenar. Si te sentís muy bien con el Señor, anda a servir y te das cuenta que verdaderamente no estabas bien. O sea, servís y estás mucho mejor de lo que puedes estar. Y confirmo también lo que dice mi papá, pues que y mi hermana, pues que el Señor se encarga de las cosas de uno, sino se encarga de las cosas de Él. Verdaderamente, pues yo trabajo de cuenta mía, pero es una cosa impresionante. Pues nada más ayer hicimos una actividad casi todo el día, hoy estamos aquí, ahorita en la noche vamos al grupo de oración y el Señor tranquilito, pues como que o sea, eso es tan impresionante, pero contento, encantado de darle todo mi tiempo al Señor, toda mi vida y pues más con mi familia, sí. Va. Bueno, muchachos, con ellos es que vamos a hacer la lección divina del día de hoy en esta fiesta tan especial, la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Así que un saludito muy especial a todos ustedes que van llegando a la transmisión el día de hoy. Recuerden que nos conectamos de lunes a viernes a las 11:15 de la mañana y entre todos hacemos un ejercicio precioso que nos da la iglesia, la lección divina. Seguimos unos pasos súper sencillos en los que buscamos hacer una lectura orante de la palabra de Dios. Un saludito muy especial a los que llegan ahí a través de las diferentes plataformas, se conectan desde los Estados Unidos en varias ciudades. Un saludo por acá Isabel, dice ¿quién como Dios? Un saludo a todos. Nos saluda también José López, nos saluda Lupita, dice saludos y bendiciones desde Cabo San Lucas, en México debe ser. También María del Carmen desde Guadalajara, Jalisco. Desde Medellín está Gloria Guzmán ahí conectadísimo. Desde Neiva conectada también Sandra. Andrea Aristizábal dice una familia espectacular de la mano de Dios y de nuestra Madre María, los quiero mucho. Bueno, hay varios de la localidad del poblado conectados aquí. Dice bendiciones para todos. Está Edwin, Flor, Lina, Cristian, Alirio conectados. Dice Lita feliz, qué belleza. Dice Juan Angulo, los felicito por todo lo que hacen. Dice oremos por los niños y por los jóvenes. A ver quién más hay por acá. Se conecta Ana Tello desde los Estados Unidos. Dice un saludo en los corazones de Jesús y de María, feliz y bendecido viernes. Desde Querétaro en México conectados. Nos saludan desde Colorado también. Nos saludan desde Medellín Daniela García conectados. Desde Cali, Ecuador, Barranca Bermeja. Dice Valeria Velasco, bendiciones para todos. Saludos desde Quito en el Ecuador. Juan Sebastián Mota dice pide oración porque hoy tienen el primer retiro espiritual en Pamplona, norte de Santander. Dice que la gracia de Dios esté con ustedes, se les manda muchos saludos. Juan hermano, cuenta con nuestras oraciones, qué belleza y que sea todo un éxito de la mano de Dios y de la Virgencita. Primer retiro espiritual en Pamplona, norte de Santander. Nos saluda Emanuel desde Caldas, Antioquia, también desde Ecuador está acá Gisela conectada. Dice Dari Yasmín que está listísima para la lección divina. Lo mismo dice Viviana. Desde Cúcuta Judith se conecta. También desde Barranquilla conectados. Dice por acá, bueno, alguien nos dice, nos envía que en Nueva York, ahí nos manda la dirección y el lugar donde se hace la adoración al Santísimo todos los viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche. Eso es lo que hoy nos proponen nuestros hermanos. ¿De dónde es Mariana? De Buga, eso, de Buga, con este reto que tenemos hoy. Nos saludan también desde Montería, desde Bosconia en el Cesar, desde Cartagena, Karina desde Los Cobos en México, Lorena dice qué bella familia misionera, Dios los bendiga desde el Ecuador. Amén. San Alberto Cesar conectados. Dice por ahí, desde León en Guanajuato, desde Norcasia en Caldas, dice qué bendición tan grande poder vivir las cosas de Dios en familia. Dice Enrique Hernández que cómo es eso de la consagración, que le gustaría conocer más. Enrique, consagrarse a Jesús por medio de María es una aventura, ya ves tú lo que haces en estas familias. Simplemente ingresa a www.lazosdeamormariano.net. Ahí arriba hay un botón que dice ¿dónde estamos? Das clic y ahí encuentras todos los lugares donde se hace la consagración, pues donde está Lazos. Ahí llamas a los números de la ciudad donde vives, si Lazos está en tu ciudad o si no de la más cercana. Y si no, Lazos no está en tu ciudad,
lo puedes hacer de manera virtual a través de la aplicación que hemos desarrollado, www.consagrate.org, a través de tu computador o en el celular a través de la aplicación. Entras al Play Store, Conságrate, y ahí puedes descargarla y empezar esta aventura que le ha cambiado la vida a todos nosotros. Desde Bogotá nos saludan, también dice un abrazo, dice Santiago Ferro, amo a esa familia, un saludo muy especial. Desde Duitama, Boyacá, dice Joana Alejandra, hermosa familia, qué bendición, desde Ocaña Norte de Santander. Con todos ustedes, pues vamos a hacer la lección divina con esta familia preciosa. Haremos la lección divina el día de hoy, así que prepárense, abróchense el cinturón de seguridad, porque el Señor tiene muchas cosas para enseñarnos el día de hoy. No sé, muchachos, si están listos para la lección. Perfecto. Ellos están listísimos. Ustedes ahí, abróchense el cinturón y prepárense para este revolcón en el alma. Empecemos entonces, Juan Pablo, hermano. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí donde estás, donde sea que te encuentres, en tu trabajo, en tu casa, quizás preparando tu almuerzo, en cualquier lugar donde estés, estoy completamente seguro que el Señor está contigo. Vamos a pedir esa fuerza que el Señor nos manda y que nos dejó para ser cada vez más dóciles a su amor. Vamos a decir todos: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Y ya que estás con nosotros, Espíritu Santo, amado Padre, te damos gracias por este día, por esta mañana, por este lugar, porque pones los medios y dispones nuestros corazones y nuestras almas. Gracias porque nos tienes aquí. Gracias por todas y cada una de las personas que están oyendo, viendo, que están participando de este regalo que tú les quieres compartir en este día. Gracias, Señor, porque nos premias cada día con un nuevo despertar y siempre nos bendices, Señor. Amado Padre, encomendamos cada alma que se encuentra meditando esta hermosa lección, sus dificultades, sus inconvenientes, que por medio de todo esto que les quieres comunicar hoy, Señor, ellos sientan que tú estás contigo, que tú estás con ellos, que nunca les has dejado solos, que nunca les has abandonado, que desde Pedro, que instituiste, tú siempre les vas a acompañar, Señor. Amado Padre, ahí donde está cada persona, hazles sentir tu amor, hazles sentir el fuego de tu Santo Espíritu, para que ellos verdaderamente sientan ese amor que tú les tienes. Que tú les tienes, Señor, porque a pesar de las dificultades, de los tropiezos, de los problemas, tú nunca nos has dejado. Tú siempre estás con nosotros y tenemos ese consolador, ese paráclito, ese fuego del cielo que enciende nuestras vidas nuevamente, ese fuego que enciende otros fuegos y que reanima nuestra vida a pesar de toda esa cantidad de tropiezos, porque aunque estar contigo no es un camino que no tiene dificultades, pero es un camino que es seguro. Por eso en esta mañana pedimos ese consolador, ese paráclito del cielo, ese soplo que tú nos das para ser cada día más fuertes, para poder entender lo que nos quieres decir, para poder saber, Señor, que verdaderamente nos amas y nos lo diste por amor, y nos lo diste porque sabes que el camino es duro, pero de tu mano todo es más fácil, Señor. Danos tu Espíritu Santo, Señor. Dile con amor, dile: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven a derramarte, ven a llenarnos, Espíritu Santo. Ven, con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Llena este lugar con tu santa unción.
necesitamos, Espíritu Santo, queremos más de ti. Así es, Espíritu Santo, te necesitamos, queremos más de ti, y por eso estamos aquí, porque necesitamos ese consuelo en esta mañana. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, después de ese primer paso, que es pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe, pues vamos a leer el texto bíblico que trae la liturgia para este día. Marianita, ¿qué evangelio nos propone la iglesia en el día de hoy? Nos propone el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Adelante. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o algún otro profeta. Jesús les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Entonces Simón Pedro declaró: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le contestó: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún mortal te ha revelado eso, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y el poder del abismo no la vencerá. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señores, ese es el evangelio que nos propone la liturgia el día de hoy. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Y antes de ir con la meditación, pues entendamos un poquito por qué este evangelio del día de hoy. Si estamos en el tiempo ordinario, que lo empezamos ya hace 6 semanas, y estamos leyendo el evangelio de San Marcos, ya en el capítulo 8 íbamos, ¿por qué hoy la liturgia nos trae el evangelio de San Mateo? Marianita. ¿Quién como Dios? Juli, un saludo para ti y para todos los que están conectados en este momento en la Lección Divina. Y pues efectivamente, como decías, Juli, aparte de que nos hemos saltado hoy a Mateo, también tenemos que estábamos leyendo la misma versión, el evangelio de ayer, pero desde Marcos, ¿cierto? Entonces me parece muy bonito porque ayer estaba bueno, haciendo la Lección Divina y también escuchando algunas homilías de algunos sacerdotes, y entonces me di cuenta que resulta que pues Marcos fue discípulo de Pedro, y ¿por qué no encontramos, digamos, como ayer meditábamos y veíamos y leíamos en el evangelio que solamente en Marcos se estaba dando, o sea, como el momento en el que el Señor pregunta para ellos quién es Jesús. Dice que Pedro dice que es el Hijo del Hombre, ¿cierto? Que él es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y pues no encontramos lo que hoy hace énfasis la palabra, que fue la respuesta de Jesús a él, sino que inmediatamente meditamos ayer, era que Pedro luego la había embarrado, ¿cierto? Entonces, pues bueno, me pareció muy lindo, muy bonito. No me había dado cuenta si de pronto si siempre, porque la fiesta de la Cátedra de San Pedro siempre se celebra el 22, si ha coincidido en que los 2 días como que preceden el uno el otro. Bueno, Julio está allá haciendo disque. Es que no tengo micrófono. Él no tiene micrófono, está mudo. Es mi momento de hablar. Bueno, entonces resulta que bueno, hoy que celebramos el Día de la Cátedra de San Pedro, que es algo muy lindo, muy importante dentro de nuestra iglesia, porque, bueno, la cátedra como tal es un asiento, ¿cierto? Pero es un asiento muy especial. Y obviamente todo lo que significa el hecho de lo que leemos hoy, esa no solamente la profesión de fe, sino que Jesús le entrega a Pedro, ¿cierto?, su iglesia. Pero entonces rápidamente, para hacer el recuento, porque quiero decir tantas cosas que no sé ni siquiera por dónde empezar. Este evangelio, el evangelio de Marcos fue escrito, o sea, Marcos escribió lo que Pedro le decía. Entonces me pareció eso muy bonito, porque Pedro no fue capaz de poner la respuesta de Jesús
Y me imagino yo, porque claro, después se veía el totazo que se metió, la estrellada que se metió pues por lo que Jesús le dijo, pues lo que él tenía en su corazón. Entonces quería pues compartirles eso que me pareció muy bonito. Y hoy pues obviamente sí el Señor le está elogiando de todas las maneras posibles a Pedro. ¿Por qué? Que estamos diciendo que Jesús está en la región de Cesarea de Filipo, que es muy cerca a Jerusalén, es decir, Jesús ya iba camino a Jerusalén nuevamente, y esto fue pues antes de del primer anuncio de su pasión, en el que Jesús les pregunta a ellos, los tiene ahí reunidos y le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Cierto? Que quién era él. Entonces pues, como sabemos, ellos empiezan a decir, no, que unos dicen que Juan el Bautista, ¿cierto? Que fue el último que lo anunció, el último que hablaba sobre el Mesías. Luego entonces dicen, no, unos que Elías. ¿Por qué? Porque eso que quería decir, que había un conocimiento del Antiguo Testamento, de la tradición, de lo que se había venido dando, de que el Mesías iba a venir. Entonces luego dice que Jeremías, que fue otro profeta, que hubo en el Antiguo Testamento, y dice, no, pues o si no alguno de los profetas, dice la gente, o sea, como que se confunden, no tenían certeza de quién era Jesús. Y entonces él les pregunta esa pregunta que a todos siempre ayer por lo menos se meditó muchísimo, que a todos nos llega al corazón, bueno, ¿y quién? Y que Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Cierto? Y entonces ahí es cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces pues también muy bonito recordar que la palabra Cristo como tal, pues recordemos que Jesús era Jesús, ¿cierto? O sea, a él no lo conocían como el Cristo. ¿Por qué Pedro, siendo un pescador que no había sido, ¿cierto? Que no era, digamos, un fariseo, un escriba o, ¿cierto? Alguno de estos letrados, ¿por qué Pedro termina diciendo que es el Cristo? Por eso Jesús le dice luego lo que le dice. Porque Cristo significa Mesías, es decir, el enviado, el que tenía que venir. Entonces cuando Pedro descubre a Jesús, o sea, con sus palabras, pues obviamente esto no es que lo haya leído en ninguna parte, sino yo creo que esa fue la confirmación que tuvo Jesús de parte del Padre para decir que sobre él debía dejar la iglesia, ¿cierto? Entonces, pues bueno, y ya sabemos, ¿a quién nos dejó? A Pedrito, por Dios. Entonces, bueno, como sabemos también, luego sigue que primero él está diciendo, tú eres, esto no te lo ha revelado, ¿cierto? Nadie de carne, ¿cierto? O en la versión que leyó mi tocaya Mariana, aparte de eso les digo, es mi tocaya Mariana y también es Mariana Giraldo, o sea que, wow, no puedo creerlo, esto es algo impresionante. Tengo aquí a mi super tocaya, doblemente tocaya. Bueno, el caso es que le dice Jesús que bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, y inmediatamente ya luego le cambia el nombre, ¿cierto? Que es algo que Jesús hace en el momento en el que hace alianzas, que eso es algo muy importante y que les invito a que de pronto lo investiguemos. Y le dice, tú eres Pedro, y le cambia el nombre, y sabemos que Pedro significa piedra, y le dice, y sobre ti edificaré, como dijo Mariana, que lo hizo muy, así con mucha fuerza, dijo, mi iglesia, ¿cierto? Y las puertas del abismo no prevalecerán sobre ella, dice en la versión que yo estoy leyendo, que es la de la Biblia de Jerusalén. Y entonces le entrega las llaves. Bueno, aquí hay un montón de cosas para profundizar. Me gustaría invitarlos a que de verdad como que profundicemos mucho y miremos, no sé si la ven desde la Biblia, tienen una Biblia en su casa, que miremos aquí la parte de abajo donde está, por ejemplo en esta, sale diciendo qué significa el hecho de que sea de la carne y de la sangre, que porque dice que es la puerta, que porque le entrega unas llaves, ¿cierto? Entonces es muy importante porque no sé si estaban viendo antes, los que estaban en Facebook o donde estaba Juli, sí, el videíto tan pues un video animado, pero pues muy que nos enseña mucho, que hay gente que de pronto dice que el Papa es el anticristo, bueno, que hay un montón de preguntas y cosas de por qué Pedro y por qué esto. Entonces hoy es muy importante orar por el Papa y también obviamente profundizar en qué quiere decir todas estas cosas, estos detalles que hay ahí dentro de la palabra de Dios. Por eso yo le dije hoy a Juli, yo quiero hacer el recuento, Juli, porque qué importante y qué impresionante todo lo que hay. Y bueno, ahí ya los dejo con esta hermosa familia. Muy bien, así es. Hoy tenemos el Evangelio, esperen que ya no encuentro la cámara, aquí está. Hoy meditando el Evangelio de San Mateo. Ay, Jesús, se cayó la camarógrafa.
Tenemos aquí a la virgencita que sirve de camarógrafa, pero cuando movemos la cámara se cae. Pero Hola. ya está, ya quedó bien, que Hola, salió ya. bien. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. La lección divina es hacer una lectura orante de la palabra de Dios. Hicimos la lectura, oramos con ella y vamos a meditarla. Vamos a meditar es lo que nos propone la iglesia. Responder una pregunta, ¿qué me dice a mí ese texto? Por eso los invitamos a todos ustedes a que participen y por eso hacemos el programa en vivo. Porque nos encanta poderlos escuchar a ustedes y habilitamos todas las plataformas para que ustedes participen, para que saluden a esta familia hermosa, para que le pregunten cosas, para que les digan cosas. Y también para que meditemos el Evangelio. ¿Qué te dice este texto bíblico? YouTube, Facebook, lazostv.com, habilitadas las cajas de chat y también habilitamos en este instante la línea de WhatsApp para que ustedes a través de este número que ven ahí en la pantalla, 340 11 900, ustedes nos envíen su meditación. Si lo hacen desde fuera de Colombia, agregan 57 a ese número. También se los voy a dejar ahí en las cajas de chat un link directo para que ustedes desde su celular nos envíen su meditación. ¿Qué te dice este texto bíblico? Mientras que ustedes se animan, escuchemos a esta familia hermosa: Mariana, Fernando, Clara Inés y Juan Pablo. Muchachos, ¿a ustedes qué les dice el Evangelio de este día, Juanpa? Bueno, Juli, y para todos, yo pienso que el Evangelio de hoy es... O sea, tiene mucho de dónde coger. Y lo que más me marca a mí de este Evangelio es cuando nuestro Señor le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo pienso que es la base de nuestra iglesia. Sí, es la base, el pilar fundamental de nuestra iglesia. Es el arma de nosotros en cuanto a los demás. Porque Jesús no nos dice mis iglesias, sino mi iglesia. Y Jesús dice muy claro: tú eres la piedra. Y Pedro es piedra angular. Desde hace más de 2000 años, incluso algo que veíamos hace poquito, y es que es piedra en todos los sentidos. Porque tanto allá en la catedral es piedra porque debajo de la catedral, debajo del altar donde el Papa Francisco celebra la Eucaristía, están los restos de este apóstol, de San Pedro. Entonces es algo supremamente hermoso y que hoy es de destacar esto. O sea, esta es la base de nosotros como católicos. Este Evangelio es nuestra base, es todo para nosotros. Y desde ahí se puede coger muchísimo. Pero lo que más me marca es esto, o sea, la base, la firmeza de nosotros como única y verdadera iglesia formada por Jesucristo. Es lo que más en este día el Señor me muestra en esta hermosa palabra. Clarita, ¿a ti qué te dice este texto bíblico? Bueno, como lo dijo Juan Pablo, yo creo que nos podemos quedar hablando días enteros de este texto. Es una total belleza. El Señor nos dice quién es Él para él. Pues que quién es Él. Para nosotros, ¿quién es Jesús? Hombre, Jesús para nosotros, o al menos Jesús para mí, Jesús es mi todo. Jesús es mi camino. Y tengo la plena certeza que por encima de Él, la fuerza del mal no prevalecerá. Jesús es mi camino a la santidad. Y muchas cosas más, Juli. O sea que si me quedase hablando, no, pues me cortan. Pero es una de total belleza el texto de hoy. No, y es que los muchachos están en ese momentico viendo el pensum de apologética y llevan, yo creo que 3 clases hablando sobre Pedro, ¿no? Sobre Pedro. O sea, entonces, eso fue lo que les dije cuando miramos el Evangelio del día de hoy. Yo dije, qué belleza, ¿no? O sea, bendito mi Dios. Tan impresionante que hay tantas cosas. Sí. Fernando, hermano, ¿a vos qué te dice este texto bíblico? Bueno, a mí me marcan básicamente 2 cosas. La primera, pues el cuestionamiento que nos debemos hacer todos, pues que es ¿quién es Dios para mí? ¿Cierto? O sea, la primera es una gran pregunta y tenemos que encontrar la respuesta a cada uno dentro de nuestro corazón. Y en segundo lugar, el tema de que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Es otra parte importantísima del Evangelio. O sea, para mí es la manera como corroborar que
en estos más de 2000 años que lleva nuestra Iglesia Católica, a pesar de todos los ataques que ha tenido, pues la Iglesia prevalece, ¿no? Siempre prevalece y siempre va a estar para nosotros ahí. Entonces, ese es otro cuestionamiento importante que tengo y bueno, gracias a Dios este Evangelio nos da las herramientas para poderlo sustentar. Amén, así es. Marianita, ¿a ti qué te dice este texto bíblico? Yo creo que ya lo dijeron todo. Pero lo que más me impresiona también es lo que dijo mi papá, y es que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, porque en este momento estamos viendo que la Iglesia Católica está muy atacada de ciertas maneras, con acusaciones fuertes. Entonces, o sea, yo creo que es más para invitar a las personas que nos están viendo a que, a pesar de eso, o sea, no debemos dudar de nuestra religión. O sea, somos católicos y pase lo que pase, vamos a seguir siendo católicos, y tenemos que tener como eso en nuestras venas y ser muy contundentes con ese tipo de cosas. Entonces creo que es lo que más me... Amén, así es. Y hoy, como lo decía Marianita, es día para orar por el Papa, por el misterio tan increíble que nos regaló Jesús, que es el papado. Eso uno no entiende, o sea, uno podría decir, pero yo no entiendo por qué por qué Jesús puso eso de una jerarquía, pero es que incluso lo vemos en la Biblia. Jesús trabajó a toda hora a través de ¿qué? De familias, de familias. Primero estaba él, luego tenía 3 que lo acompañaban y que en los momentos más importantes estaban con él, que eran Santiago, Juan y Pedro, estaban con él en el momento de la transfiguración. En los momentos más importantes estaban con él. Después de eso tenía un grupito de 12, después de eso tenía el grupo de los 72. Es decir, Jesús nos enseñó a que así funcionaban las cosas, y eso es lo que hemos estado haciendo, pues, la Iglesia durante todos estos 2000 años que tiene de historia. Aprovecho, historia comprobable, absolutamente comprobable. 100%. Todo. Se conoce el nombre del primer papa, que fue Pedro. Desde que Pedro fue papa hasta que Francisco es el papa al día de hoy, hay un lista de 266 papas nombrados uno a uno, con fechas, con qué fue lo que hizo cada uno en cada fecha. Es decir, históricamente tenemos pues cómo demostrar absolutamente todo esto. Y como lo decían los muchachos, en ese momento la Iglesia está pasando por situaciones difíciles, complicadas, la misma historia, lo que se vive es difícil. Sin embargo, confiamos en esa palabra de Jesús que le dijo a Pedro: las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Por muy atacada y por muy acabada que se vea la Iglesia, es confiar en eso, en que las puertas del infierno jamás prevalecerán sobre ella. Por eso a veces a uno le da pesar el hecho, sobre todo, que esos ataques no se vean simplemente fuera de la Iglesia, que eso sería lo natural, pues cualquiera que no está en la Iglesia siempre tendrá argumentos para atacar la Iglesia, sino que lastimosamente hoy encontramos dentro de la Iglesia personitas que nos decimos ser católicos, pero que a través de lo que decimos atacamos la misma Iglesia, y sobre todo con el Papa Francisco, que buscando acercar mucho la Iglesia a la gente, pues en medio de las homilías, en medio de las alocuciones que hace cuando va a muchos lugares, pues expresa cosas que para muchos son difíciles de comprender, y dicen: ve, ahí está el anticristo que nos profetizaron, y que el Papa es el anticristo, y que el Papa Francisco esto. Y si vieran que todos los días nos llegan a nosotros comentarios, y decir: vea ustedes por qué quieren al Papa Francisco, si ese es más que comprobado que él no es, y que no sé qué. Imagínense ustedes, y qué tal que sí sea. ¿Qué tal que sí sea? Todos los que argumentan y dicen todo, que sí, que ese es el Papa negro, que el Papa no sé qué. ¿Qué tal que de pronto sí sea, y nosotros poniendo en nuestra boca cosas que de pronto, imagínense, yéndonos en contra de lo de Dios? Es que eso es lo que uno tiene que hacer. Que es que yo no entendí esto que dijo el Papa. Un momentico, antes de decir cualquier cosa, espérese. ¿Y qué tal que el Papa sí sea el Papa puesto por el Señor? Porque muchos nos dicen: no, es que el verdadero Papa legítimo es el Papa Benedicto XVI, porque lo que pasó fue que lo hicieron renunciar, y que este es un Papa ilegítimo, escogido por la masonería y por muchas cosas. ¿Y qué tal que de pronto estemos nosotros equivocados haciendo todos esos razonamientos, y el Papa
Francisco sí sea un papa legítimo y nosotros diciendo todas esas cosas, es que ahí uno habla muy fácil, o sea, uno puede decir muchas cosas con mucha facilidad. Por eso es que hay que orar por la iglesia en todo momento, por eso hay que orar por el Papa Francisco, que es el sucesor de Pedro en el momento, todos los días. Uno a veces le pregunta, ¿y tú oras por el Papa? Cuando en medio de esas conversaciones dice, sí, yo oro por el Papa Benedicto XVI porque es el Papa legítimo. ¿Y qué tal que el Papa Francisco sí sea el Papa puesto por la iglesia? Y digo esto así con medio de chanza para toda esa gente que dice que el Papa Francisco no es el Papa legítimo y todas esas cosas. Oramos por el Papa para que el Señor le dé la gracia de poder guiar la iglesia por el camino por donde tiene que guiarla. Fernando, ¿qué querías decir? En este momento que estás hablando de orar mucho por el Papa, yo pienso que también es muy importante que oremos por las vocaciones, porque es lo que nos va a dar la continuidad de los sacerdotes, de las religiosas. Entonces no podemos dejar a un lado tampoco siempre en nuestras oraciones, en nuestras prácticas, orar mucho por las vocaciones y por la santidad de los sacerdotes y las religiosas que tenemos en este momento. Amén. Estamos meditando el día de hoy Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos desde el 13 al 19, justo al momento en el que Jesús le dice a Pedro, después de esa confesión de Pedro, tú, Simón, que así se llamaba como nos lo decía Marianita, tú serás Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que ahí está algo muy importante, no dijo 1000 iglesias, 100 iglesias, 244,000, dijo mi iglesia. El mismo Pablo en las cartas que le da a las iglesias de Roma, a las iglesias a todas las iglesias en ese momento, le dice que la iglesia es como la esposa de Cristo. ¿Cuántas esposas puede tener Cristo si Él mismo nos enseña la fidelidad? 1, 2, 1000. Bueno, vamos a meditar a ustedes. ¿Qué les dice este texto bíblico? Pueden participar a través de las diferentes cajas de chat y también pueden participar enviándonos una nota de voz al 340 11 900. Vamos a escucharlos a ustedes. Dice por acá Isabel Aguilar, ¿quién como Dios? Buenos días, hermanos. El evangelio de hoy me dice, Isabel, deja de pensar como los hombres y piensa como Dios, que era el evangelio que meditábamos ayer, para que todo lo que se te ha revelado no venga de nadie, de carne y hueso, sino de Dios, que lo vemos en el evangelio de hoy. Podemos actuar como Pedro en el evangelio de ayer, pero Dios nos muestra su confianza y amor como lo hizo con Pedro en el evangelio de hoy. Uy, Isabel, qué impresionante, vea, eso es lo que trae a hacer la lección todos los días. Ayer meditábamos este mismo evangelio, pero visto por Marcos y hoy por Mateo, qué lindo. Sandra Liliana nos dice, el evangelio de hoy me invita a meditar en el real sentido de mi compromiso como cristiano católico, orar por nuestro Papa Francisco y en santa obediencia dejar que mi alma se exhorte con sus palabras y sus enseñanzas. Dice Luisa Amaya, el evangelio de hoy me dice que Jesús no puede estar solo en mi boca, sino también en mis acciones, porque yo también soy iglesia. ¿Qué tan alto dejo yo el nombre de mi iglesia ante los demás? Oigan eso tan impresionante. ¿Qué tan alto dejo yo mi iglesia ¿qué tan alto dejo yo el nombre de mi iglesia ante los demás? ¿Qué tanto la defiendo? Dice por acá, un saludo muy especial a esta familia. Sé que va a ser santa porque eso están haciendo, pelear por su iglesia. Los admiro mucho y los quiero mucho. Oiga, sus hermanitos de la localidad de Envigado, del poblado, les envían también sus saluditos. María Verónica Espinosa dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Podemos ver la importancia de la confesión. Si no lo hacemos con frecuencia, estamos atados al pecado y no estamos cumpliendo con los mandamientos. Dice Alba Luz Patiño, a mí me recalca la importancia del Papa en nuestra iglesia. Siempre debemos estar atentos y dejarnos gobernar por él, y siempre orar por el Santo Papa para que Dios le ayude a pastorear este rebaño que Dios le ha encomendado. Bueno, sigan meditando, sigan escribiendo qué les dice este texto bíblico. Participar es fácil a través de las diferentes cajas de chat o a través de la línea de WhatsApp 340 11 900, ahí le están viendo. Mientras tanto, muchachos, ¿qué opinan de esto que dice la gente? ¿Qué quisieran compartir de este evangelio?
No, vean, Juli, ahí miramos, el Señor se vale de todo. Nos damos cuenta que Pedro no era un tipo corriente, un tipo tosco, un pescador. Y el Señor encontró en Pedro todas las cualidades. Pedro era muy intenso, Pedro era como loquito, en todo estaba y en todo se quería meter. Entonces el Señor encontró todas las cualidades para edificar nuestra iglesia. Esa piedra que era fino, que era esa roca que no se iba a destruir con nada. Nuevamente tenemos la confianza porque nuestra iglesia no se va a acabar. Nosotros tenemos una iglesia para todo el tiempo que Dios lo permita. Nuestra iglesia no es como las otras religiones, nada. Nuestra iglesia siempre ha existido y nuestra iglesia siempre va a existir. Ahí tenemos, porque nos la edificaron en piedra y la piedra no se va a acabar. Amén. Incluso el mismo Jesús hace una comparación, el de construir la casa sobre la roca. Y es lindo que el mismo Jesús haga todas esas parábolas y que después Él nos hable de esta manera. Y es muy lindo también encontrar eso. Y en la historia a la iglesia se le ha atacado por todos los lados. La iglesia ha recibido todos los ataques. Ahí Jesús le dice a Pedro: las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Fue lo que le dice. No dice que no se le atacarán, porque atacada será siempre por todos los lados. Quizá argumentos para atacarlas sí la habrá. ¿Por qué? Porque la iglesia sabemos que es santa, porque su fundador es santo, Jesús es santo, pero que también la iglesia es pecadora, porque nosotros todos hacemos parte de ella. Sabemos que en la iglesia ha existido momentos muy difíciles y en ocasiones creemos que este momento que estamos viviendo es el acabose de la iglesia, el momento más duro, pero es porque no nos tocó vivir en la Edad Media o donde existían papas realmente malos, con hijos, con mujer y con todas esas cosas. Estudien la historia, váyanse a mirar la cantidad de papas que ha existido, qué pasó con cada uno, y se van a encontrar con papas que uno diría: Dios mío santísimo, ¿cómo es posible que este hombre que hizo esto es papa? Pues señores, ahí está. Y creemos incluso en la infalibilidad papal, el momento en el que cuando el papa habla de doctrina y de fe, creemos que no se equivoca. No creemos en la impecabilidad papal, que a veces eso es lo que nos dicen nuestros hermanos separados. No, es que él es un hombre pecador como todos los mortales. Sí, señores, es cierto, el Papa es un hombre pecador como todos los mortales, igual que todos, pero el Papa es infalible, no impecable. Incluso hubo un momento de la época que creo que era Nerón, cuando capturó al Papa y lo tuvo preso, le dijo Nerón: creo que ahora sí voy a acabar con la iglesia. Y el Papa de esa época le dijo: no, señor, no hemos podido los que estamos adentro, va a poder usted que está afuera. Estamos meditando hoy en la cátedra de San Pedro, Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19, y vamos a escuchar lo que ustedes nos envían a través del 340 11 900. Tenemos a Viviana desde Yopal, en Casanare. Viviana, bienvenida. Buenos días, hermanos misioneros, quien como Dios. Y el Santo Evangelio me está hablando de Pedro. Me está diciendo: míralo, hombre frágil, hombre que quiso desviar a Jesús, hombre que tuvo miedo en el huerto, se durmió, huyó cuando aprendieron al Señor, no entendía lo que Jesús decía, fue portavoz de los apóstoles e incluso tan arriesgado que caminó por las aguas. No fue firme en la fe, pero el diablo quiso pedirlo al Padre y a Jesús, y Jesús oró por su fe, porque sabía que iba a ser su fundamento. Fue piedra de contradicción para los que no creen. Hoy el Señor me dice: ¿cuánto eres agradecida por el sacramento y la confesión que en ese momento instituye en Pedro, y por medio de él en todos los sacerdotes? Hoy el Señor quiere que valore la iglesia, que ore por su iglesia, pero que también sea testimonio para que esa iglesia se difunda en el amor y la caridad, amando, respetando y valorando el sacerdocio. ¿Tú verdaderamente valoras el sacerdocio y lo respetas? Y después de María, nadie como San José. Dios te bendiga, Viviana. Raquel participa también desde Ocaña, en el norte de Santander. Buenos días, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Para mí la lectura, el Evangelio de hoy me llena de una alegría inmensa, porque es un Evangelio que desde muy niña mis papás me lo inculcaron como en el corazón,
donde me confirma y me reafirma que no estoy en una iglesia equivocada, que en la iglesia en la que estoy es la iglesia de Cristo, donde lo tengo todo, donde lo puedo reconocer a Él en la Eucaristía, en los sacramentos, en el templo cuando vamos a orar, en las manos de los sacerdotes. El Señor nos ha regalado el gran privilegio, porque para mí es un privilegio haber nacido en un hogar católico y más haber tenido los padres que nos han enseñado a amar nuestra iglesia católica, a respetar los sacerdotes, a creer en el sacramento del sacerdote, del sacerdocio. Como decía mi papá, y cuando en vida siempre nos lo repetía, la iglesia se puede ver en un hilo, en un pelo, pero no se va a reventar porque es palabra de Dios. Y después de Dios, nadie como María. Qué lindo eso, Raquel, eso que nos cuentas de tu papá. Nos saludo, bueno, por acá hay mucha gente conectada de la localidad de Lazo Sur, dice María Lucía Vallejo, qué alegría ver a mis hermanitos de la comunidad de Lazo Sur. Un saludo, abrazos y bendiciones. Muchas gracias. Ah, por eso digo que todos los misioneros del poblado que puedan venir a la Lección Divina, que vengan, sí, ellos pueden estar aquí, no es sino que saquen un ratico y vienen y participan con nosotros. Ha estado chévere la lección de hoy, hasta Mariana, que dijo que no iba a decir ni una palabra, se animó. Hablamos más que todos. Sí, vamos a escuchar a Jeremy, que nos envía su meditación y su saludito desde Nueva York. Jeremy, bienvenido. Bien, como Dios, mi nombre es Jeremy. El Evangelio de hoy me invita a defender mi fe y darle primer lugar a Jesús en mi vida. También me invita a defender la iglesia, ya que Él fue el que la edificó. Y después de Dios, María. Oiga, qué belleza, hasta los pequeños nos dan lecciones todos los días. Desde Duitama, en Boyacá, está Flor Soler. Flor, bienvenida. ¿Quién como Dios? Desde Duitama, Boyacá, con Flor Soler. ¿Cómo están toda esta bella familia de Lazos? Bendecidos. Hoy este evangelio, Dios nos da doble dosis. De nuevo nos vuelve a preguntar lo mismo de ayer. Como si Él nos dijera, o entienden o entienden. Entonces, vea qué belleza de evangelio hoy otra vez. Por algo nuestro Señor nos lo vuelve a repetir, pero con una certeza hoy no lo deja, con un gran encime, diría yo, con una ñapa, como decimos en Boyacá. Ayer me cuestionaba quién era Él en mi hogar, en mi familia, en mi vida. No sé, de pronto Él en respuesta de cada corazón diría, no, me hace falta algo. De seguro me van a decir, no, en mi vida eres todo, en mi vida eres lo máximo, eres el rey. Y muchos van a contestar, eres el Mesías, eres el Dios máximo. Pero si soy el máximo, si soy el Dios, si soy el rey, ¿por qué me desobedecen? Pregunta hoy nuestro Señor. Dios te bendiga, Flor, por tu meditación. Tenemos a Sandra desde Duitama, Boyacá. Bueno, pues a mí esta lección, lo que me deja hoy el Evangelio, es que Dios es un Dios de orden, no de desorden, y que Él quiso dejar organizada su iglesia en una base, en un pilar, y no para que cada quien a su gusto hiciera la iglesia a su manera, o como quisiera, con las normas que quisiera, sino que Jesús dejó un orden
dejó unas reglas, porque en todo Dios es organizadamente perfecto. Si podemos ver la naturaleza, toda es perfecta, es organizada, o sea, todo en el mundo es perfecto. Y asimismo es su iglesia, a pesar de que está fundamentada en lazos, en humanos, porque los humanos nos equivocamos, pero toda la doctrina y el fundamento de la iglesia es perfecta. Entonces eso me dice hoy a mí el Evangelio. Dios te bendiga, Sandrita, muchas gracias. Escuchemos a Francisco desde México. ¿Quién como Dios? Como Dios. Buenos días, hermanos. Habla Francisco desde Veracruz, México. Yo me quedo con esa parte en la que el Espíritu Santo le revela a Pedro quién es Jesús, que es el Mesías, es el Cristo. Nadie, ninguno, todos sabían, todos veían que hacía milagros, que hacía prodigios, que hacía sanaciones, y a pesar de que el mismo Jesús les decía y que andaba con ellos, no lo reconocían. Entonces el Espíritu Santo se le revela, y esto me da a conocer que a través del Espíritu Santo es el que nos guía a Jesús. Nosotros no encontramos a Jesús, es Él el que nos encuentra. ¿Y a quién se le da las llaves del cielo? Las llaves del cielo se le entregan a Él. Aquí en la tierra, ¿a quién le da las llaves? A una persona de suma confianza, a la que va a tener poder para accesar a todos los medios de la casa del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, en el cual va a dejar a Él para que toda sea la base de la iglesia, de toda su iglesia, de su única iglesia. Bendito y alabado sea el Señor, y Dios me lo bendiga. Saludos a la familia misionera. Qué hermoso ser una familia misionera. Amén. Dios te bendiga, Francisco, muchas gracias. Bueno, ¿qué decirle a toda esta gente? A ver, muchachos, ¿qué opinan de lo que están diciendo? ¿Qué decirle a todos ellos? Juli, pues, la verdad, lo que más me queda, nada más ayer, había una encuesta en Caracol, la encuesta se hizo por Twitter y decía algo al respecto de la pedofilia. Ajá. Que si habías perdido la fe en tu iglesia católica por los casos de pedofilia. Me impresionó mucho eso, pero me alegró, ¿sabes por qué? Porque todas las respuestas al Twitter eran completamente positivas. Y el aporte mío, yo puse un aporte muy claro y me acordé esta semana cuando veía un video de un padre que le preguntaba a Alexa, el operador de Amazon, le preguntaba que quién había fundado pues tal iglesia. Entonces le preguntaba por cantidad de iglesias, ¿sí? Y le decía a su respectivo fundador. Y al final llegó y preguntó, Alexa, ¿quién fundó la iglesia católica? Jesús de Nazaret en el siglo I. Impresionante, o sea, eso. Qué belleza. Yo dije, entonces definitivamente se comprueba lo que nos dicen, las puertas del infierno prevalecerán. Y yo añadí un pedacito más, yo dije, es que el hecho de que un avión se caiga no significa que vas a dejar de montar en avión, ¿sí? El avión te lleva seguro a tal destino, te lleva tranquilo, así es la iglesia, te lleva seguro al cielo, vas confiado, vas de la mano del Señor, y no porque un sacerdote caiga como ser humano, significa que vas a dejar de creer en ella. Muy bien, tenemos otros audios más, no sé si quieran decir algo antes de escucharlos o los escuchamos. Escuchemos, yo aquí se les complace a los invitados. Tenemos a Carmen desde Panamá. Buen día, hermanos, mi nombre es Carmen y les escucho desde Panamá, muy contenta pues de participar por primera vez. A mí la lectura de hoy me dice que el Señor no escoge personas con sabiduría, ni estudiados, ni superiores, ni grandes talentosos, sino que Dios escoge a las personas sin distinción. Lo único que a nosotros nos toca hacer es estar dispuestos a escuchar sus palabras y responder a sus preguntas sin temor, porque Dios hablará por nosotros. Y esa respuesta que dio Pedro no era respuesta propia de él, sino era Dios hablándole a Jesús por medio de él. También pues les quiero compartir pues que para el mundo tal vez seamos simples pescadores, tal vez seamos simples trabajadores, simples colaboradores, pero para Dios somos un diamante en bruto, quien Él mismo es el que va a pulir cual obrero que somos para su reino. Dios te bendiga, Carmen, por participar. Por último, escuchemos a John desde Medellín. El Evangelio de hoy
me enseña que Jesucristo es la piedra angular, es el constructor, es la cabeza de la iglesia. Sobre Él está todo lo que nosotros buscamos como creyentes. Pero en la tierra dejó a Pedro como la piedra base de su iglesia. Encima están las columnas, como son los 12 apóstoles. Y después seguimos nosotros haciendo parte como miembros de su cuerpo, porque Jesucristo sigue construyendo su iglesia. Él no para, Él sigue por medio de nosotros construyendo su iglesia con nuestra evangelización, con cada hermano que muestra a Jesús y enseña a Jesús en las ovejas perdidas, en las ovejas extraviadas. Dios te bendiga, John, qué lindo eso. Jesús sigue construyendo la iglesia. Y por último está Juber, que nos envía su meditación desde Barranquilla. ¿Quién como Dios? Saludos para todos. Desde Barranquilla, Juber de la Pava. Saludos para Julián. Saludos para esta familia que se encuentra compartiendo con todos. El Evangelio de hoy pues nos confirma cada día más que lo meditamos y lo interiorizamos, es que debemos estar seguros de lo que hacemos y lo que tenemos. Tenemos una iglesia, la iglesia universal, la iglesia primitiva, que es nuestra iglesia, que no podemos desfallecer, no podemos dejar que la apostasía siga creciendo en muchas personas. Es echar para adelante, seguir adelante. Entonces es orar por todas esas personas que nos atacan y pedirle al Señor que le llene el corazón de mucho amor, porque a veces por falta de amor y falta de confianza. Y después de Dios. María, Juber, Dios te pague. A todos los que participaron en la lección divina del día de hoy, todos los que quedan ahí, los textos que nos siguen enviando, hay mucha gente ahí que nos sigue enviando. Lastimosamente pues el tiempo se nos acaba. Muchachos, ¿qué les deja la lección divina del día de hoy después de haber escuchado a todos nuestros hermanos? Bueno, a mí me deja que debemos defender nuestra iglesia católica y darlo todo por ella, porque es la que nos dejó Jesús y es la que tenemos ahora después de 2000 años y vamos a seguir teniendo. Entonces nuestro deber es defenderla, apoyarla y siempre estar dispuesto a estar ahí al frente con todo lo que suceda. Clarita, ¿qué te deja la lección divina de este día? Debemos de seguir evangelizando, luchando por nuestra iglesia, luchando por nuestros principios. Tenemos que ser claros en los principios, ser dedicados a Dios, haciéndolo bien y con la certeza de que el mal no va a prevalecer en nuestra iglesia. Nosotros saldremos triunfadores. Amén. Fernando, hermano, ¿qué te deja la lección divina después de haber escuchado a nuestros hermanos? Bueno, Juli, yo creo que lo primero es estar orgullosos, levantar la cabeza y con todo el orgullo pues del mundo propagar que somos cristianos católicos, ¿cierto? Que creemos en Cristo y que somos la iglesia, porque tenemos como demostrárselo a todo el mundo. Por otro lado, también escuchar pues que el llamado que nos hace Dios pues a cada uno de nosotros y cuestionarnos siempre estar cuestionándonos quién es Jesús para nosotros y si realmente nuestros actos y nuestra vida está orientada pues a seguirlo a Él y bueno, siempre buscando la santidad y para ganarnos el cielo. Amén. Marianita, ¿qué te deja esta lección divina después de haber escuchado a nuestros hermanos? Bueno, yo creo que aparte de lo que ya dijo mi familia, creo que es convencernos de que Jesús ya nos llamó y que ya no hay vuelta atrás. O sea, Él nos llamó, no importa lo que somos, no importa lo que hicimos, sino que importa lo que eres en este momento y lo que vas a hacer de ahora en adelante. Entonces entender que así como Jesús se fijó en Pedro para hacer cosas tan maravillosas, así mismo Jesús se fija en ti para salvar almas o para ayudar a muchísimas personas que necesitan de ti. Entonces creo que es como... Amén. Bueno, y a ustedes en sus casas, ¿qué les deja la lección divina del día de hoy? Gracias a todos por conectarse, por estar ahí pendientes del programa, por participar, por ayudarnos.
gracias a Dios por esta iglesia que nos ha regalado, por esa iglesia que fundó, y todo esto que hemos meditado el día de hoy, lo que nos deja también es el hecho de ver que existen los argumentos para nosotros defender nuestra iglesia. Lo que hay que hacer es buscar esos argumentos. Hoy en día es muy fácil entrar a internet, empezar a buscar en lo que dice que a veces no nos gusta, en lo que sí nos gusta, y empezar a comparar a ver qué es verdad, qué no es verdad, porque hoy en día es muy fácil encontrar todos los argumentos para darnos cuenta que la iglesia que fundó Jesús es la iglesia católica, que la iglesia de la que habla la Biblia es la iglesia católica, que la iglesia de la que es pilar y fundamento de la verdad es la iglesia católica. La misma Biblia nos lo demuestra, la misma historia nos lo demuestra. Así que, señores, hoy es un día para orar por la iglesia, hoy es un día para orar por el Papa Francisco, también para orar por el Papa emérito Benedicto XVI, y que para agradecerle al Señor la bendición de tener pues hoy el Papa Francisco y el Papa emérito Benedicto XVI. Haremos parte de la única generación, bueno, no sé, hasta el momento, que ha tenido dos papas. Eso no se lo puede dar el lujo ni siquiera Francisco de Asís, ni siquiera Francisco de Sales, ni nada de eso. Pues oremos nosotros doblemente por el Papa Francisco, que está en cabeza de la iglesia, y por el Papa emérito Benedicto XVI, pues que está ahí orando, y como lo dice él mismo, terminando sus días orando por esta iglesia. Gracias a todos por participar, gracias también a Marianita, a Fernando, a Clara Inés y a Juan Pablo, esta familia hermosa misionera, por estar aquí con nosotros. ¿Qué decirle a la gente antes de irnos? A ver. Bueno, antes de irnos, Juli, quiero enviar un abrazo muy especial, queremos enviar un abrazo muy especial a nuestra familia Lazo Sur, que los queremos mucho, los tenemos dentro de nuestro corazón. Muy bien, ¿alguien más? También, sí, invitarles a todas aquellas personas que vivan en este sector del poblado, para que abran su corazón y se dejen amar por el Señor, pues a nuestros grupos de oraciones, que son todos los viernes en el antiguo monasterio de la Visitación, y ahí los jueves a las 7:30 la consagración a Jesús por María también, y los días martes va a iniciar otra consagración en la casa de un misionero. Entonces invitarlos a que abran su corazón, se dejen amar, quiten todo tipo de estereotipos, lo que hayan escuchado, y vayan y lo vivan, que vivirlo es distinto a escucharlo. Muy bien, entonces incluso creo que en Facebook está la página de Lazos de Amor Mariano el Poblado, no sé si exista, ahí está toda la información también. ¿Alguien más quiere decir algo? Fernando, Mariana. No, pues invitarlos a todos a que escuchen el llamado de Dios, y que la Santísima Virgen María seguro que nos va a dar las gracias para mantenernos firmes en este camino, que siempre vamos de su mano, y bueno, orar mucho por todos. Muy bien, nos vamos, gracias a todos por participar. Vamos a hacer el último paso de la Lección Divina, o no tanto el último, el penúltimo, que es hacer una oración agradeciéndole a Dios por todo lo que nos permitió vivir. El último paso es poner en práctica todo esto que el Señor nos habló a través de este ejercicio precioso. El programa se termina en 2 minuticos, pero la Lección Divina de hoy se termina mañana, cuando empecemos la Lección Divina de mañana. Ustedes, aunque no hagamos el programa los fines de semana, pues ya saben cuáles son los pasos de hacer la Lección Divina, y es muy fácil. Eligen un texto bíblico, oran, eligen un texto bíblico, leen el texto bíblico, investigamos qué es lo que significa eso que nos enseña la iglesia, la palabra de Dios, esto a través de lo que nos escribe la iglesia en el catecismo, los padres de la iglesia, los sacerdotes que vemos que tienen publicaciones explicándonos el evangelio. Después de eso, hacernos una pregunta: a nosotros, ¿qué nos dice el texto bíblico? Meditar, y luego orar y poner en práctica. Esos son los pasos de la Lección Divina, digamos los más sencillos, porque hay muchas maneras de hacerla. Gracias a todos por participar, gracias nuevamente a Marianita, a Fernando, a Clara y a Juanpa. Oremos entonces, Clarita. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión
del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te damos gracias, Señor. Una vez más, Madre Santísima, fueron generosos con nosotros de dejarnos compartir con todos estos hermanos esta palabra tan hermosa, esta palabra tan maravillosa que nos deja tantas enseñanzas. Te damos muchas gracias por esto, Señor, y te pedimos que por favor, que en nuestros corazones quede la piedra de Pedro, que no se retire de nuestros corazones, que tengamos la certeza que somos la iglesia que siempre va a prevalecer, que tengamos la certeza de que tenemos un Jesús, que tenemos un Dios que nos ama mucho, un Dios que nunca nos niega su generosidad, un Dios que es misericordia infinita y que siempre, siempre va a estar a nuestro lado, que nos regala a su Santísima Madre para que nos acompañe y nos ayude a seguir el camino, que a veces se nos hace tan complicado, pero con la ayuda de nuestra Madre Santísima todo es más fácil. Gracias, Señor. Una vez más te doy gracias, Señor, por este momento tan especial, por este momento tan divino, por este momento lleno de ti y lleno del Espíritu Santo. Gracias, mamá, porque siempre, siempre estás con nosotros. Que esta palabra llegue a todos esos corazones, que esta palabra quede en meditación y que esos corazoncitos rebosen de alegría porque tienen respuestas para nuestro amado Jesús. Amén. Amén.